Hola amigos del ajedrez. Hoy les traemos una partida del Open Aeroflot, uno de los abiertos más fuertes del mundo, donde la principal noticia del torneo fue el primer lugar obtenido por el maestro internacional Aydin Süleymaniye, de solo 14 años, venciendo a varios grandes maestros reconocidos que jugaban el torneo. Como todos sabemos, hoy en día la informática ha revolucionado todos los deportes y el ajedrez es uno de ellos. Podemos ver niños que juegan como grandes maestros desde muy joven, cosa que era imposible antes de esta revolución informática. Cada día tenemos más jóvenes en la élite como Firuya, Duda, Rapport, Weili, Jeffrey Xiong y otros que dentro de unos años darán de qué hablar. Pues muchos juegan como grandes maestros, aunque no poseen el elo. Además, tenemos países como la India, Irán, China, Rusia y otros que tienen un excelente trabajo en estas categorías. Sin más diálogo, les traigo la partida de la séptima ronda, donde nuestro joven talento Azerbaiyán iba contra un reconocido gran maestro, el jugador de Israel, Ilyan Smirin. Me gustó mucho esta partida, pues en ella podemos ver el valor dinámico de las piezas, como Süleymaniye entrega con gran criterio una pieza a cambio de una gran compensación dinámica. Sin más, comenzamos con la partida. D4, D6, C4, E5, E3. Primera sorpresa del joven maestro internacional. Las jugadas más teóricas son caballo C3 o caballo F3. E3, caballo D7, caballo C3, G6 y G3, con el objetivo de transponer para una apertura inglesa. Alfil G7, alfil G2, fianchetando el alfil, caballo E7, también era posible caballo G F6, transponiendo los esquemas de Indie Rey típicos. Pero caballo E7 también es una jugada aceptable. Caballo E2, que es el objetivo de la variante con E3. Fianchetar el alfil y colocar el caballo por E2 en vez de su casilla natural, caballo F3. Enroque corto y F5 del negro, jugada típica de las Indias Rey, preparando la jugada E4 del negro y después con el centro cerrado lanzar un ataque con G5, caballo G6 y poco a poco atacar el flanco de rey. Ante esta situación, Süleymaniye juega D por E4, D por E4 y E4, con el objetivo de abrir el centro evitando un ataque de flanco, pues como decía Nisowi, a un ataque de flanco siempre reacción en el centro. Ahora, como vemos, no es posible la jugada después de H6, G5, porque luego de E por F quedaría el punto E4 débil del negro. C6 y alfil E3, terminando el desarrollo y preparándose para atacar por la columna D con la jugada dama D2 y torre a D1. Dama C7 con idea de la jugada F4. Ahora el blanco realiza la jugada dama D2 profiláctica impidiendo F4 y preparándose, como dijimos, para tomar la columna con la jugada torre a D1. Aquí la jugada natural debió haber sido caballo F6 con una posición bastante equilibrada, con el objetivo luego de alfil E6 y torre a D8 y simplificar la posición. Pero Smirin realiza la jugada caballo B6 con un objetivo táctico también, que es que contra la jugada B3 del blanco, ahora la diagonal A1 a H8 va a quedar débil y entonces va a haber un tema de sobrecarga
con la dama blanca de E2 que tiene que defender el punto F4 y el caballo de C3 en la diagonal luego de la jugada F4 que fue la que realizó el gran maestro de Israel. Ahora vemos que no es posible jugar alfil C5 por la jugada F3 del negro ganando pieza. Disculpen, alfil C5, F3 del negro ganando pieza. Y el blanco no dispone otra retirada de alfil, ya que si alfil por B6 sería un error posicional muy grave, pues estaríamos dando el alfil más fuerte de acuerdo a la cadena de peones. Como estamos viendo, nuestra cadena de peones está en blanco y si diéramos el alfil de casillas negras, luego por ejemplo de A por B o inclusive dama por B6 sería una posición muy favorable ya para el negro, por lo que estaríamos diciendo. Las casillas negras ahora quedarían débiles y no tendría un alfil que pueda hacer frente a esa debilidad. Por lo tanto, Suleyman optó por la mejor jugada que era G por F, E por F y caballo por F4. Aquí el gran maestro de Israel tenía preparado la jugada alfil por C3. Pero vamos a ver que si hubiera, por ejemplo, jugado torre por F4, transponiendo la línea alfil por F4 y alfil por C3, las blancas tenían una jugada intermedia, que era la jugada dama E5. Podemos ver que, por ejemplo, capturar en C3 es un error, ya que luego de dama por F4, las negras quedan en una posición muy cómoda, pues el alfil de G2 es malo debido a la estructura esta del peón de E4. El negro va a desarrollar rápido sus piezas con alfil E6, va a luego reciclar su caballo con caballo de 7 y caballo de 5 tratando de bloquear la posición y luego con G5 para tratar de colocar sus peones en negro y el caballo vía G6 para llevarlo para H4 o para F4 con una posición muy cómoda para el negro. Claro, como dijimos, contra alfil por C3, el blanco posee la jugada intermedia dama E3, que ahora si el negro mueve su dama, capturamos el alfil de C3. Entonces, única jugada posible del negro sería la jugada alfil E5. Y luego de alfil por E5, dama por E5, F4, dama F6 y C5. Admiración, ahora estamos viendo que el caballo no posee casilla. Única jugada sería caballo de 7 que interfiere con el desarrollo del alfil de C8. Y luego de caballo de 7, torre A de 1 con una posición ventajosa para el blanco, ya que como estamos viendo, la torre de A8 no juega, su alfil de C8 tampoco, y los caballos negros no tienen puntos fuertes para colocarse. El blanco ahora amenaza torre de 6 y doblar torre en la columna D para entrar por la octava fila. Claro, es Miri, gran maestro, jugador muy fuerte, que había valorado esto, prefirió la jugada alfil por C3 primero, dama por C3 y torre por F4. Y aquí estamos en una posición crítica, en la cual vemos el talento que tiene el jugador de Azerbaiyán, Aydin, pues realiza la jugada más fuerte de la posición, torre A D1. Ahora vamos a tratar de explicar esta jugada. Primeramente, ya vimos que si alfil por F4, dama por F4, torre A D1 tratando de entrar en la octava fila, alfil E6, la posición es muy buena para el negro. Pues ahora su alfil de G2 nuevamente es malo. Vamos a reciclar el caballo de las negras vía D7, E5 y luego continuar con G5 para mejorar el caballo de 7 con una posición favorable para el negro. Entonces, ¿por qué torre A de 1? Como estamos viendo, el negro
el blanco prefiere quedarse con pieza de menos y colocar una pieza en la columna abierta, pero el blanco va a tratar de aprovechar todos los cuadros negros débiles de la posición. Como estamos viendo, planes posibles con alfil C1, alfil B2, también C5 y contra caballo D7, torre D6, son amenazas inminentes. Ahora, contra torre AD1, el negro tiene dos jugadas candidatas posibles que son fuertes. Una, la que se realizó en la partida, alfil E6, y la otra, retirar su torre con torre F7. Contra torre F7, nosotros proseguimos con la jugada C5. Y contra caballo D7, torre D6 para evitar que el caballo pueda entrar en juego por F6 o por E5. Entonces, torre D6 controlando las casillas del caballo. Como estamos viendo, el negro dispone de una pieza de más por un peón del blanco, pero las piezas valen también por la acción que están realizando. Y en este caso, el alfil de C8 no juega, la torre de A8 está sin jugar y los caballos negros no tienen puntos fuertes en la posición. Las negras también tienen, como dijimos, todas las casillas negras débiles de la posición. Luego de caballo F8 para tratar de desarrollar su alfil vía E6, F4. Y contra la jugada natural alfil E6, alfil C1, admiración con el objetivo de tratar de aprovechar las debilidades en las casillas negras. Con amenaza alfil B2 y dama H2, mate. Única jugada posible, H5. Una jugada profiláctica tratando de evitar el mate en H8, ya que luego de alfil B2, el negro realiza la jugada torre H7. Pero ahora, como estamos viendo, el negro le surge otro problema, que es rey. Y el blanco realiza la jugada F5 admiración, jugada muy fuerte, tratando de abrir la posición del rey negro. G por F y dama G3 jaque. Ahora, única jugada posible, rey F7 y vamos a valorar nuevamente la posición. Como estamos viendo, todas las piezas blancas están jugando, a excepción del alfil de G2. Pero el negro tiene la torre de A8 sin jugar, la torre de H7 que no juega y un problema grave en la posición, que es que su rey ahora se encuentra en el centro del tablero. Entonces, luego de rey F7, el blanco continúa con la jugada E por F5, tratando de abrir la posición de rey. Caballo por F5 y alfil E4 con ventaja decisiva, ya que no hay forma de que el negro pueda defender su pieza. Vamos a recuperar la pieza y el negro va a continuar con los mismos problemas. Sus torres no juegan y su rey se encuentra en el centro del tablero. Entonces, luego de torre A de 1, el gran maestro Smiri jugó la jugada alfil E6, tratando de desarrollar, ya que nuevamente no es posible alfil por F4 por dama por F4 con ventaja negra. Pero el gran maestro Suleiman realiza la jugada C5 admiración con el objetivo de tratar de aprovechar la casilla de 6 débil. Pues como dijimos, el negro no dispone de alfiles de casillas negras. Aquí, Smiri jugó la jugada torre H4 con amenaza de mate en H2. Y también no es posible la jugada caballo D7 por torre D6 ganando, ya que ahora amenazo capturar la torre de F4 y capturar el alfil de E6.
Por eso la jugada intermedia, torre H4, es muy interesante. Suleymanli continuó con la jugada torre D6. Y ahora Esmiri realizó la jugada caballo D7. Aquí era mucho mejor la jugada caballo EC8. Pero la posición es ventajosa para el blanco, ya que como estamos viendo, la torre de A8 no juega y las casillas negras son débiles. Entonces, contra caballo C8, el blanco seguiría con la jugada dama F6, amenazando capturar la torre de H4, amenazando alfil D4, amenazando entrar en la octava fila, y sería una posición que es muy ventajosa aquí. Única jugada, caballo por D6, C por D, dama por D6 y dama por H4, recuperando el material. Quedaríamos en una posición, como estamos viendo ahora, igualado en material, pero muy ventajoso para el blanco porque dispone de su pareja de alfiles y, como dijimos, las casillas negras son débiles. Aquí el gran maestro jugó la jugada caballo D7. Y aquí también era muy fuerte la jugada alfil C1 y alfil B2, con ventaja del blanco. Pero el gran maestro de 14 años, Suleymanli, prefiere la jugada F4. F4, como vemos, amenaza torre por E6. Pues ya evitamos la amenaza de dama por H2. Aquí Esmiri realizó la jugada alfil H3, ya que como vemos, si caballo F8, dama F6 con ventaja decisiva, capturando la torre de H4 y capturando el alfil de E6. Luego de alfil a H3, Suleymanli juega la jugada dama C4 jaque, rey F8 y ahora prosigue con la jugada alfil por H3, torre por H3 y dama E6 ataque doble, atacando la torre de H3 y el caballo de D7. Y contra la jugada torre por E3, torre por D7 entrando en la séptima fila. Como vemos, amenazamos dama por E7 y mata en la próxima. Por lo tanto, única jugada del negro, dama por D7, dama por D7 y torre por E4. Pero ahora disponemos de material de más. Aquí el jugador Azerbaiyán realizó la jugada dama D3, torre E6, dama D7 repitiendo para hacer una jugada para ganar tiempo en el reloj. Aquí también ganaba la jugada dama H3 y contra caballo F5, dama por H7, amenazando dama H8 ganar la torre, o contra torre E8, dama por B7 con ventaja decisiva. Pero bueno, vamos a ver cómo prosiguió el remate del joven jugador. Dama D7, torre E4 y ahora sí la jugada F5, admiración, abriendo la posición de rey nuevamente. Como estamos viendo, la torre de A8 todavía sigue sin jugar y el rey tiene problemas graves. G por F, torre por F5. Ahora no es posible capturar la torre, pues luego de dama por F5, rey G7, dama por E4, ganamos material y la partida. Contra torre por F5, el jugador realizó la jugada rey por G7 y Suleymanli realiza la jugada torre G5 jaque. Rey F6, ya que no es posible la jugada rey H8 por dama D3 ganando la partida, amenazando capturar la torre y mate en la casilla C3, aprovechando
que el rey se encuentra en la diagonal A1 H8 débil y no puede huir por la casilla G8. Luego de rey F6, continúo con la jugada torre G3. Aquí el gran maestro Smiri realiza la jugada B5. La mejor jugada de defensa quizás debió haber sido caballo F5, pero luego de torre F3, clavando el caballo de F5, torre G8, jaque, rey F2, torre E5, el blanco captura en B7 y contra torre por C5, dama por H7 con gran ventaja material, ya que luego de torre C2 realizamos la jugada rey F1 y contra torre C1, rey E2 huyendo, y ahora el negro tiene que defender el caballo de F5 que se encuentra atacado por la dama H7 y la torre de F5. Como dijimos, el gran maestro Smiri realizó la jugada B5 y ahora el joven gran maestro Suleiman realiza la jugada dama de 6 jaque, rey F7 y dama H6 ganando la partida, ya que el negro amenaza, el blanco amenaza capturar el peón de H7 y no es posible defenderlo con la jugada torre H8 por dama G7, capturando luego la torre de H8. Como pudimos ver, fue una excelente partida del joven jugador, en el cual valoró con excelente criterio la posición. De ahora en adelante es uno de los jugadores que seguiremos en los próximos torneos. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal. Los esperamos en nuestros próximos videos.